Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, bienvenido al 5º episodio de este podcast A Corazón Abierto. Sé que ya te has dado cuenta, como yo, que cada episodio es muy especial y nos hemos dado cuenta, por lo menos yo me he dado cuenta, que cada persona tiene una historia que contar. Todos, absolutamente todos. Yo sé que tú también tienes una historia que contar, yo sé que tú también tienes cicatrices, yo sé que tú también tienes experiencias, y qué hermoso ver cómo a través de nuestro dolor o nuestras vivencias el Señor se glorifica de maneras increíbles, de maneras que no podemos ni siquiera poner en palabras. Todos los testimonios que me han estado llegando de todos los episodios que ya se han estado pasando, para mí son totalmente impresionantes. Yo digo, solamente Dios puede hacer esta obra, es solamente Dios. No es ni el invitado, ni yo, ni nada, sino es solamente Dios que siempre llega justo a tiempo, en el momento indicado, en el momento preciso. Créeme que hoy no va a ser la excepción. Este episodio está totalmente orquestado por Dios, porque nuestro invitado vino de la ciudad de Sucre y no vino para grabar este episodio. Él vino porque tenía otras responsabilidades aquí en Cochabamba. Y nosotros, como personas que no desaprovechan ninguna oportunidad, hemos decidido llamarle, y pues él ha dispuesto su corazón de quedarse, mover su vuelo para esta noche, para poder estar hoy contigo y conmigo para conversar sobre un tema que sé que va a impactar tu vida tanto como está impactando la mía, porque Dios no es un Dios que desecha. Dios no es un Dios que te descalifica de una, no. Él es un Dios de oportunidades. Él es el Dios que con cuerdas de amor siempre nos atrae a su corazón. No importa cuán lejos te hayas ido de casa, no importa cuánto te hayas alejado de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia y sus brazos siguen abiertos para recibirte de nuevo en casa. Y bueno, yo sé que va a ser un tiempo muy especial, y con eso me gustaría contarte cómo me ha ido esta semana. Y creo que ha sido una semana muy movida. Me he estado sola en mi casa estos días porque mis papás están cumpliendo responsabilidades en otro país. Y la verdad que a mí me gusta, no porque no están, sino porque es un tiempo de soledad en el que podemos ser solo Dios y yo, y puedo hablar libremente con Él y puedo pasar tiempo con Él. Y sé que el que me cuida siempre es Él, el que me protege es Él, el que me provee es Él, el que siempre está conmigo es Él. No importa dónde esté, no importa dónde viaje, no importa dónde vaya, el que siempre está conmigo es Dios. Y aunque ha sido una semana muy movida, con miles de actividades, que de verdad era dormirme a medianoche y despertarme a las 5 de la mañana, y sí, te puedo decir que estoy un poco agotada físicamente, pero mi espíritu está deseoso de seguir aprendiendo más de Dios y más de lo que Él hace a través de las personas. Y ya sin más, me gustaría hablarte un poquito sobre nuestro invitado que está con nosotros aquí hoy. Y es que él es un pastor de la obra aquí en Bolivia. Es un pastor que conocemos hace muchos años. Yo creo que ya tiene alrededor de un poco más de 15 años de ministerio, o por ahí por lo menos. Y sabes que yo nunca había sabido su historia. Jamás. Porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces vemos pastores en el altar y ni siquiera nos preguntamos cómo fue su vida antes. O tal vez sí, pero nunca nos dedicamos a saber y decir cómo habrá sido la vida de este pastor antes. ¿Habrá nacido en una familia cristiana o tal vez no? ¿O cómo habrá sido, no? Y no es para incentivar el chisme o el morbo de la gente, sino para que te des cuenta que Dios hace cosas extraordinarias a través de hombres ordinarios. Y eso es lo increíble.
Entonces yo creo que eso nos da mucha esperanza y hoy, junto contigo, yo también me voy a enterar de esta historia que no sabía. La invitación de este pastor fue idea de mi papá. Yo no sabía y mi papá me dijo, invítalo, aprovecha que está en Cochabamba, invítalo. Así que no estamos perdiendo la oportunidad. Pastor Ramiro, Dios le bendiga. Bienvenido a este programa y le doy una pequeña aclaración, que aquí en Corazón Abierto dejamos todos nuestros títulos afuera, ya sean nuestros títulos universitarios, profesionales o ministeriales o lo que sea, y venimos aquí a sentarnos como los seres humanos que somos, como Ramiro y como Annelies, pero obviamente por respeto siempre le voy a decir Pastor Ramiro Campos, bienvenido. Gracias hermana Annelies, que el Señor te bendiga. También. Y gracias por esta invitación. Y aprovechando también, saludar a su papá, ¿no? Pastor Mario, quien, oficial internacional de la obra, un gran siervo del Señor, que para nosotros es un ejemplo, ¿no? A seguir, un hombre de Dios que Dios ha usado, un hombre puntual, muy responsable. Sí, responsable, estructuró la obra de Dios de una forma muy bonita. Dios lo usó. Sí, gracias por esta invitación y me siento privilegiado, honrado por poder estar en Corazón Abierto. También no, el privilegio todo mío, pastor, créame. Y ya adentrándonos un poquito más en el tema, le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a detrás de cámaras, y es lo primero, empezando por la niñez. Pastor, ¿usted nació en una cuna cristiana o cómo fue su infancia? No, mis padres no eran cristianos, ni mi mamá ni mi papá no fueron cristianos. Entonces ellos, como la mayoría de las personas, pues en cumpleaños se embriagaban, en cualquier actividad. Igual bailaban. Y eso es mucho de la cultura boliviana. Claro. O sea, aquí lamentablemente la cultura boliviana se enfoca mucho en el alcohol y en el desenfreno, ¿no? Sí, es más, inclusive pasaban ellos fiestas para un que ellos llamaban señor de Bombori. O sea, ellos eran pasantes de fiestas, entonces idólatras, podría decir. Claro. No conocían a Dios. Pero a la edad de 8 años vino un lugar de predicación, una casita de esperanza o horita feliz, como lo llaman, para los niños. Era a unas cuantas casas de mi casa, era en la misma cuadra de mi casa. Ahí se abrió en ese barrio un lugar de predicación de la palabra del Señor, donde una maestra enseñaba a puros niños, porque eso así empiezan las iglesias. Las iglesias empiezan con los niños. Con los niños empieza la iglesia, ¿no? Entonces ahí se abrió esa pequeña avanzada y yo tuve la oportunidad de ir a ese lugar y por un tiempo fui constantemente porque me gustaba lo que la maestra hacía. La maestra se preparaba, y te hablo de esos años donde el televisor era blanco y negro. No había computadora, no había ni tecnología. Computadora, nada. No le podías decir chat GPT. Sí, no, nada. Ella preparaba sus temas, generalmente historias bíblicas de Moisés, de Noé, ¿no? Y entonces historias de Jesús, todo. Ella lo pintaba, lo dibujaba y pintaba con colores. Entonces para cada clase que nos daba, nos mostraba las figuras y nos hacía alucinar, enseñaba bien y me gustaba. No nos daba ni pipocas, ni dulces, ni plátanos, nada. O sea, ningún ni chocolatada, ni nada. Ni dulces, nada. Solo nos enseñaba la palabra. Pero íbamos muchos niños porque para nosotros era como un cine, por decirle, oír una historia de Dios, de la Biblia, y alucinábamos. Y así por unos años de niño estuve ahí, creo que 9, 10 años, 12 años ya. Exacto. Y yo creo que también sus padres los enviaban porque usted me había dicho que son 8 hermanos. O sea, más usted, obviamente, 8. Sí. Entonces yo creo que su mamá era como que, vayan. Sí, yo era como que del casi entre los menores. Y como dicen algunos, casi los menores ya no los cuidan. Sí, doy fe de eso. No, sí, entonces, con las responsabilidades que ellos también tenían. Entonces, y además que era en el mismo barrio, ¿no? En la misma zona. Así que no faltábamos, solo que a la edad ya creo que los 14 años, me invitaron, un compañero de curso me invitó a unos ensayos que ellos tenían de una danza. Yo soy de Oruro, nacido en Oruro, y allí el carnaval es muy fuerte. El carnaval de Oruro es un patrimonio cultural
de la humanidad, dice. Es que Bolivia se caracteriza por tener muchas danzas folclóricas, mucha cultura de esa parte, ¿no? Sí, entonces fui a acompañarle a ese amigo a sus ensayos de esa danza, y como yo iba, le acompañamos 2 o 3 veces, y en una de esas ocasiones me dicen, ¿por qué tú también no bailas? Pero yo dije, no, ¿cuánto será plata y todo? No, nosotros te regalamos el traje, no tienes que pagar ni inscripciones, nada, ¿no? Como es el diablo. Entonces, y yo dije, bueno, ya, si me regalan todo. Entonces, bailé ese año y en los carnavales de Oruro, y cuando estaba retornando después del baile con mi disfraz, yendo a mi casa, y el vecino, el dueño de la casa el dueño de la casita de Esperanza. De la casita de Esperanza, el dueño, que su hija es la que enseñaba, pero el dueño era un cristiano medio malo, Él me miró que estaba llegando y él me dijo, Ramiro se va a morir este año porque le ha fallado a Dios, y entonces dijo palabras fuertes. Para mí, un adolescente, pues me dolió el corazón. En lugar de darme algunas palabras de esperanza, o no sé, o de alentarme, de alejarme de esas cosas y volverme a Dios, no sé. Entonces dio palabras fuertes, y entonces eso me desanimó. Yo ya no volví más a partir de ahí, incluso me dio vergüenza, ya no volví más a la iglesia. Pero hay algo que me estoy saltando. Antes de eso, yo a los 8 años, yo le hice una promesa al Señor, ahí en las primeras, porque ya me había enseñado, y una palabra que inclusive... La palabra del Señor ya había estado sembrada en mi corazón. Y había una palabra que quiero ahorita leer, y que creo que va a ser de bendición para algunas personas. Está en Jeremías 29, 12, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo les oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo hice esta oración, invoqué al Señor en un momento de aflicción, un momento difícil, ahí a mis 8 años, ya cuando ya iba a la horita feliz. Recuerdo que una de esas ocasiones mi padre le estaba golpeando a mi madre, porque mi padre llegó borracho, llegó ebrio, mi madre le reclamó. Entonces él, como era un hombre machista, no se dejaba intimidar por una mujer. Aparte inconverso. Inconverso, no era cristiano, entonces le estaba pegando a mi mamá. Y yo me metí en el centro, no estaban mis hermanos mayores, yo me metí al centro queriendo atajar, y mi padre me agarró, me tiró por ahí, y yo era un niño, pues, y no sabía qué hacer. Fui a buscar ayuda a los vecinos, y ningún vecino quiso venir a casa a ayudarle a mi mamá, porque decían, tu papá es muy agresivo, no quería meterse. Sí, tenía miedo, no quería meterse. Entonces yo no sabía a quién acudir, corría a un rincón del patio, recuerdo todavía, me puse de rodillas, empecé a llorar, invoqué el nombre de Dios, y empecé a llorar de todo corazón. Le dije, Señor, por favor, que mi papá ya no le pegue a mi mamá, y si tú haces eso, yo te voy a servir. Y cuando yo sea grande, me voy a casar de lo cristiano, y nunca le voy a pegar a mi esposa, y le prometí, no, jamás le voy a pegar a mi esposa. Y luego también dije, te voy a servir, voy a ser un pastor. Y entonces empecé a llorar, pero de todo corazón le hablé a Dios y todo. Porque bueno, un hijo, pues ver a su madre golpear, y estaba en el piso. Mi madre, sí, claro, de niño, y mi madre estaba en el piso, pues siendo golpeada, y no podía hacer mi impotencia. Lloré, le hice promesa. Cuando retorné a la sala donde mi padre le estaba golpeando, ya mi padre ya no estaba, se había ido, no sé qué pasó, pero se fue. Solo mi madre estaba llorando ahí. Entonces yo dije, wow, Dios me ha escuchado. Dios es real. Dios es real, Dios me escuchó. Y entonces yo tengo una promesa con Dios, así. Y cuando yo tenía esa promesa, eso fue pasando el tiempo, cuando a los 14 años sucedió esa situación de la danza. De la danza, y del maltrato que recibí de ese hermano supuestamente maduro. Entonces, más bien dándome palabras de muerte, palabras así agresivas, ¿no? Como descalificándolo. Descalificándome, ya que ya no sirve más para nada, que ya se acabó. Entonces, ¿y usted se creyó esas palabras? De decir, tal vez, seguro Dios ya no quiere nada conmigo, o fue algo más contra los hermanos que por eso ya no quiso regresar? Bueno, yo dije, tal vez ya Dios no quiere nada conmigo porque le he fallado.
Entonces le he fallado a Dios y entonces tenía vergüenza. El problema es que tiene vergüenza. Así hay mucha gente que a veces no vuelve a la iglesia porque ha cometido algún pecado, ha hecho algo y ya tiene vergüenza volver a Dios, pero el Señor dice, aún desde ahí, del lugar donde te encuentres, si tú me invocaras, si tú clamaras a mí, yo te responderé, ¿no? Entonces Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Pero yo no sabía todavía eso. Claro. Entonces me había apartado, era un muchacho y recuerdo que ya empecé a meterme más en el mundo, me dediqué ya al mundo, ya no me creía ni cristiano. Obviamente tampoco era bautizado, no me había bautizado porque era un muchachito. No, y todavía. tampoco era un miembro ni nada. No, ni miembro de la iglesia, nada. Pues era uno que asistía consuetudinariamente y que a una solo avanceta. tenía la palabra, o sea, que solo había escuchado del Señor Sí, en su corazón. había escuchado, nada más. Entonces, pero recuerdo algo que marcó mi vida, que muy pocas veces lo he testificado y hoy quisiera testificar. Hoy estamos a corazón abierto. Sí, voy a abrir mi corazón. Recuerdo que a los 15 años, cuando estaba en segundo medio, en aquellos años no había secundaria ni primaria, era básico, intermedio y medio. Sí, yo estaba ya en segundo medio a los 15 años de edad. Recuerdo que inclusive yo estuve en segundo medio en el Colegio Bolívar nocturno, en la noche. Ya trabajaba en el día y en la noche estudiaba, ya porque como éramos varios, ya mis papás a veces ya no suplían. Entonces, y les tocaba a ustedes buscar trabajo. Ahí yo tenía un compañero de curso que contaba con economía, pero era muy libertino, se podría decir. Su papá era un coronel, pero su papá, él era hijo de un amante, o sea, su papá tenía un amante y mi compañero era su hijo. Él era el producto de un adulterio. De un adulterio. Entonces su padre le pasaba pensiones, le daba dinero y el chico pues se dedicaba en el día a tomar, no trabajaba nada, a tomar, malos amigos y todo, y estaba en mi curso. Y él me dice un día, ven a mi cuarto. Él tenía su cuarto propio, no vivía ni siquiera con su mamá. Él tenía ¿Vivía un cuarto, solo? Vivía solo, su padre le pagaba el cuarto, le pagaba comer todo. Entonces, claro. Recuerdo que él me dijo, ven a mi cuarto, ven a mi casa, va a haber chicas y va a haber bebida, me dijo. Entonces, ya como cualquier jovencito claro, que no está en la iglesia. Claro, y yo fui a su cuarto ese día y tomamos, y de verdad había 2 chicas ahí. Nunca lo había conocido a esa muchacha, ¿no? Primera vez ese día la conocimos, tomamos con ellos y ese día pues estuvimos juntos, tuve relaciones. Y a la semana esa muchacha me dice, estoy embarazada. Yo me asusté, yo dije, wow, una semana se debe embarazar, ¿no? Así debe ser, no sé. Y entonces, preocupado, empecé a preguntar a mi hermano mayor primero. Le dije, mira, hay una muchacha que está embarazada. Entonces, mi hermano mayor, tienes que casarte, me dijo. Pero 15 años, entonces, ¿cómo me voy a casar? Pero me dijo, no, tienes que casarte. Tienes que hacerte cargo. Sí, tienes que hacerte cargo, tienes que ser responsable, me dijo. Pero ni la amo, nada. Yo la había conocido primera vez ahí, entonces no era ni mi enamorada, ni mi novia, nada. Entonces, y luego pregunté a una señora, porque a veces cuando uno está en problemas trata de pedir ayuda a las personas mayores. Era una señora. Tengo una pregunta, pastor. Sí. Corrió a su hermano y corrió a una señora. Sí. Pero en ningún momento corrió a sus padres. No, porque mis padres no... bueno, tal vez tenía temor de poder... de que me peguen, porque te vas a cosas, ¿no? Claro. Y el temor, además, mi papi sí era un poco agresivo y entonces yo dije, no sé, no tuve tal vez esa confianza que algunos hijos tienen. De pedirle ayuda. Sí, de pedir ayuda a mis padres, ¿no? Y luego fui a buscar a esa señora externa y esa señora, en lugar de aconsejarme, me decía, yo no quisiera estar en tus zapatos, me dice. Entonces, ahora peor me soluciona, entonces... Pero algo que me decepcionó, yo creo que me hubiese casado a los 15 años por consejo de mi hermano. Entonces, claro. Pero algo que me decepcionó y me hizo cambiar de parecer fue de que en uno de esos días la vi a la muchacha viendo una foto, veía algo, yo, ¿qué tienes ahí? No quiso mostrarme, entonces un poquito forzajeamos y era una foto de un joven con ropa de militar. Y ese joven, bueno, con ropa de militar, no sé si era un sargento, un soldado, no sé, o tal vez era su exnovio.
y que se fue al cuartel, pero ella estaba llorando. Al ver esa foto lloraba. Yo sé que le impacta tanto al llorar. Entonces, tal vez ese muchacho lo embarazó y luego se fue al cuartel y ella ahora buscaba un padre a quien culpar o con quien casarse, que se haga responsable. Exacto. Entonces, eso ya como que inquietó un poco mi corazón de que entonces ese bebé no es mío y ella me está como que queriendo inculpar porque está llorando por otro hombre y además se acosta. El primer día que lo conozco ya tuvimos relaciones, o sea, no fue ni me enamoré ni nada. Entonces ya tenían ciertas sospechas y luego al otro día le fui a buscar a su casa para hablar con ella, pero ella no me vio y salió y fue a buscar primero a un amigo, a un compañero de curso también, que igual era un muchacho bien promiscuo y demás. Lo fue a buscar y yo le seguí y entró a su cuarto de ese muchacho, que igual tenía su cuarto aparte, que sus padres le pagaban. Pero entonces ahí usted ya tuvo sospechas. Sí, yo dije sospecha, ya está buscando otra persona. Entonces yo hablé con su papá de esa jovencita y le dije, yo no me voy a casar con su hija, ni aunque me metan en la cárcel o lo que haga, yo no me voy a casar. Entonces me hicieron firmar un documento. Pero al poco tiempo ella se casó con otra persona. Y aparte se casó, esa persona le reconoció a ese bebé que nació. Entonces ya... Ella logró su objetivo con otra persona. Con otra persona, logró su objetivo con otra persona. Entonces eso me pasó a los 15 años, yo nunca había contado eso. Tal vez el consejo que puedo dar a los jovencitos adolescentes, porque a la adolescencia, yo tengo ahorita una jovencita de 15 años, mi hija Carelis tiene 15 años, y es toda una jovencita y todo eso, ¿no? Y entonces hay muchachos que les declaran, muchachitos, bueno, esa edad de los 15 años es una edad, pues, como dicen, de la locura. Entonces, donde las hormonas están en su auge. Claro, sí. Entonces, el consejo sería de que tengan cuidado, ¿no? Porque eso puede marcar toda su vida, puede inclusive unirlos a personas que tal vez ni siquiera aman o que ni siquiera pueden formar un hogar porque todavía no tienen las fuerzas necesarias para trabajar, la madurez también para poder llevar adelante un hogar, una familia. Entonces muchas veces a esa edad son marcados o tocados o algunos hasta se casan. Entonces aconsejar a los jovencitos que se cuiden en esa edad, de que no se metan en esos problemas o esos consejos que digan, ven, vamos a tomar, yo tengo amigas o tengo amigos o aquello, y entonces eso puede marcar su vida, ¿no? Marcó mi vida, pero recuerdo todavía en mi adolescencia algo que tal vez es bueno contar, porque mi hija me dijo que contara. Recuerdo que, ese fue uno de los motivos también del por qué entré a nocturno. Y yo recuerdo que una ocasión, cuando ya estaba en un intermedio, tenía un amigo que tenía su agencia de refrescos y ganaba mucha plata. Su papá tenía, y claro, y su padre dejaba el dinero en una caja, como que no con mucha seguridad, y él sustraía dinero de ahí, y él, recuerdo que manejaba 100 bolivianos, que en eso entonces para nosotros era muchísima plata. Muchísima plata, 100 bolivianos. Y él iba con eso al recreo y nos decía, inclusive ya se habían estado faltando con otro compañero de curso más, faltándose del colegio, y luego me dicen, nos estuvimos acompañando y dice, no vayamos al colegio. Y me llevaba a una casa donde jugaban juegos electrónicos. En esos años le llamaban Atari, y eran unos televisores, y ahí jugábamos Galaxy, Mario Bros, Pac-Man, sí, y jugábamos Pac-Man, sí. Y recuerdo que lo hacía cerrar. Él decía, vamos a cerrar, y yo voy a pagar todo. Y la señora ya le conocía, lo cerraba y nos daba cafecito con sándwich, nos invitaba. La señora cerraba su negocio para que tengan ustedes todo el Atari solo para ustedes. Solo para nosotros, toda la tarde. Un mes me eché del colegio, como se dice, me falté del colegio un mes.
Cuando mis padres se enteraron, me pegaron, mi hermano mayor igual también me llevó al colegio, mi madre dijo, ya quiero, le estoy echando amigos. No, pero su hijo ya está borrado de la lista, un mes no viene a clases, él ya no es alumno regular de este colegio, él ya ha perdido el año, no, lléveselo nomás. Entonces mi mamá se rogó, por favor. Entonces, y delante de la profe me jalaba la oreja y todo. Entonces, yo ahí llorando, y la directora dijo, ya, le vamos a dar una oportunidad. Y me presentó una profesora. Y esa profesora me motivó, me hablaba palabras de decir, tú puedes, si hasta aquí has fallado, de aquí en adelante puedes hacer, mira, debes un mes de materias o de tareas, pero de aquí en adelante es tu tarea. Y después, poco a poco, te pones al día de las otras tareas. Pero qué diferente a la actitud de ese hombre de la casita de esperanza que lo descalificó totalmente por una acción que usted había hecho. Sí. A una profesora que vio el potencial, que no lo descalificó, sino que vio el potencial y dijo, vamos a salir de esto juntos. Sí. Y qué poderoso eso, porque siento que en la vida siempre nos vamos a juntar con personas así, o nos vamos a topar con personas así, que tal vez no han tomado buenas decisiones, pero que Dios nos pone en la vida de esas personas para poder actuar como esa profesora. Y es más, hermana Annelies, es más las palabras que emitimos a las personas influye mucho, porque ella me decía, tú eres inteligente, tú puedes, mira cómo has hecho tu tarea, tan el lindo, poder de tu las carátula, así. Entonces, y eso me llegaba cuando decía, tú eres inteligente, tú puedes y todo. Yo, sí, yo puedo, soy inteligente, voy a lograr. Y con todas las palabras de motivación, de ánimo que me daba esa profesora, que no era ni cristiana, sí, pero Dios usó esas vidas, Dios usa a esas personas para levantarte, para animarte. Yo aprobé del curso, pasé ese año que tenía que aplazarme, pasé de curso por esas palabras de motivación, de ánimo que me daban, ¿no? Guiado por Dios y todo, la profesora. Y gracias a Dios logré salir bachiller, ¿no? Porque los compañeros que se faltaron o se echaron con nosotros, no salieron bachiller. Bueno, uno de ellos creo que se quedó por ahí trabajando en otras cosas. Entonces, pero Dios puso en mi lugar, en mi tiempo a esa profesora. Luego, las veces que yo clamaba al Señor, como ya conocía al Dios, entonces lloraba en mis momentos difíciles, invocaba al Señor, porque como dice, entonces me invocaré, si vendréis, lloraréis a mí. Entonces yo, cuando me sentía afligido en situaciones difíciles, invocaba al Señor. Recuerdo una ocasión, ya cuando estuve saliendo bachiller el último año de curso, pasaba por la estación de trenes y veía cómo la gente viajaba y todo, y yo con una familia de escasos recursos, que poder darme el lujo de viajar y todo eso. Entonces, y en el tren yo decía al Señor así, voz alta, mientras caminaba, decía, Señor, cuánto no quisiera viajar en el tren, pero que yo no pague, sino más bien me paguen a mí por viajar, ¿no? Entonces, y así lo dije. El sueño de todos. Sí, el sueño. Y cuando al poco tiempo, después de salir bachiller, había una opción de trabajo en la empresa de ferrocarril por algún amigo. Generalmente a veces por amigos uno consigue amigo, y entré a trabajar en la ferrocarril y empecé a viajar. Y viajé casi por un año o más, y empecé a viajar por el lado de Villazón, Uyuni, Tupiza, por el lado de Argentina, y luego por el lado de Chile también. Viajaba constantemente, una semana me tocaba Argentina, otra por el lado de Chile. Entonces viajaba durante toda la semana y descansaba un día. Y al otro día viajaba. Y esa era mi rutina. Entonces yo dije, soy un joven, quisiera estudiar, quisiera superarme, lograr tener una profesión, algo, y no voy a acabar así toda mi vida. Veía unas personas mayores que se dedicaban solo a eso, a viajar. Yo decía, no. Y un día, llorando, con lágrimas en mis ojos, cerré la puerta del tren, me agarré tenía unas barandas, y el tren en movimiento, yo no sé cómo los jovencitos aventureros, cerré la puerta para que nadie me escuche, y clamé al Señor, lloré, Señor, ya no quiero viajar, Señor, por favor, consígueme un trabajo en la ciudad de Oruro donde pueda estudiar y todo, ¿no? Entonces, clamando al Señor, y al poco tiempo se me abrió unas puertas de trabajo donde podía estudiar una carrera
técnica, la primera carrera que estudié fue de informática y también, por cierto, estudié administración de empresas también, ¿no? A nivel técnico, sí. Y Dios me permitió estudiar. Con esa carrera pude mantener a mi familia, pero pues todavía era soltero, ¿no? Era soltero y recuerdo que a mis 25 años, ya cuando ya había culminado una carrera técnica y trabajaba en institutos, trabajaba para ese entonces todavía, y recuerdo que después de una desgracia terrible que me pasó aquí en Cochabamba, vine a hacer un proyecto y un día de esos lloré, porque cada vez que me sucedía algo lloraba y pedía a Dios, hablaba, porque invocaba a Dios y de todo corazón. Claro. El secreto es buscar a Dios de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Como aquí. Incluso apartado, sí. usted siempre buscaba a Dios en sus momentos difíciles, pongámoslo así. Sí, sí. Entonces invocaba al Señor, abría mi corazón, como dice aquí, corazón abierto. Abría mi corazón al Señor y le pedía perdón, Señor, por favor. Me he apartado de ti durante todo este tiempo, voy a volver a ti. Te he hecho una promesa a mis 8 años, voy a volver, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo justo, te voy a servir, y todo llorando al Señor de todo corazón. Entonces el Señor restauró mi vida, me levantó, y en ese mismo año me casé. Ese mismo año ya logré tener mi esposa, y a partir de ahí ya mi vida cambió seriamente, porque ya era un hombre casado, ya, Claro. Ya maduro, 25 años. Y de ahí me convertí realmente en un verdadero cristiano, se podía decir, un cristiano donde ya no me aparté nunca más de Dios. A mis 25 años me casé y formé mi hogar, mi familia. Entonces yo dije, tengo que ser responsable, tengo que proveer, trabajar. Dios me había proyectos, trabajos. Logramos abrir algunos institutos de computación ya como propietarios. Inclusive el pastor Weimar fue un tiempo mi socio, trabajamos con él. Fue una bendición, y ya nos enfocamos a trabajar, pero había un vacío en mi corazón. Había un vacío dentro de mí, porque yo decía, yo no me siento feliz logrando estos institutos, logrando tal vez algo de economía, o inclusive de grados académicos o de autoridad que tenía dentro de una institución, ¿no? Porque yo era el gerente o el dueño, el propietario. Entonces era una autoridad en esa institución. No me sentía feliz porque yo tenía una promesa de servir al Señor, de que había hecho de niño. Esa promesa Entonces, seguía latente dentro de usted. Sí, decía yo tengo que servir a Dios. Y entonces me puse de colaboradores de algunos pastores. Primero el pastor Daniel Jiménez, que aquí en Villa Moscú fue mi pastor. Yo recuerdo aquellos años todavía donde hacíamos vigilias. Unido es la iglesia en Quillacollo, donde el pastor Enrique Valenzuela estaba predicando. Sí, en esos años él era pastor en Quillacollo, y el pastor Daniel Jiménez en Villa Moscú, yo me congregaba ahí, y el pastor Mario Limera aquí en la central, y las tres iglesias se unían y hacíamos vigilias en un pequeño saloncito que tenía aquí en Cochabamba, que era como una tiendita de ropas, así, como una... Sí, era bien pequeñita todavía ese entonces, y a veces tocaba una vigilia en Quillacollo, otra vez aquí, otra vez ahí estábamos. Pero era muy bonito. Yo recuerdo esos años, yo ya vengo desde allí, donde empecé a firmarme con el Señor, y pues fue a partir de ahí donde ya me empecé a agarrar de Dios, a prepararme para el Señor. Y no sé, bueno, también fue algo de que el pastor Daniel fue cambiado a Sucre, y yo me fui detrás de él porque decía, yo quiero aprender de él para ser un pastor, quiero ser un pastor. Entonces trabajaba aquí con algunos institutos, entonces, y eso en La Paz también, pero él me dice... Ramiro, yo ya no voy a poder enseñarte, ya no voy a poder prepararte para que seas pastor, tienes que decidir, la obra se está dividiendo. En ese entonces estaba pastor Omar Tejero, que era el supervisor. Sí, ese momento hubo una división en la obra, y me dijo, tienes que elegir, o te vas con el pastor Omar Tejero, o te vas con el pastor Ciro Soto, que está en La Paz.
y decide con cuál de los dos quieres irte, porque para que te enseñe, te prepare para que seas pastor, porque tú quieres ser pastor, porque hay algunos que dicen, para mí fue un accidente ser pastor, obligado. No, yo anhelaba ser pastor, y por eso quería servir. Es que Dios había tomado en cuenta las palabras que usted le había dicho cuando tenía 8 años. Claro, eso fue, y cuando entonces yo le dije me voy a ir con el pastor Ciro, porque el pastor Ciro estaba con el Movimiento Misionero Mundial. Entonces yo veía siempre una obra de santidad, una obra pues que es de Dios. Entonces decidí, y justo esos días me llamaron de La Paz para hacer un proyecto. Me dijeron, tengo un trabajo para ti, ven a La Paz, ayúdanos, colaboranos y te vamos a pagar una bien. Señal de Dios. Sí, fue una señal de Dios, se abrió puertas y todo. Dije, no, es Dios quien me está llamando y me voy a La Paz. Es más, aunque yo siempre decidía ir, siempre estar con el Movimiento Misionero Mundial. Entonces me fui a La Paz y ahí el pastor Ciro pues, me preparó durante 5 años. Yo fui su colaborador trabajando en lo secular. En ese entonces la escuela que teníamos, se podía decir de preparación de pastores, es donde el pastor o el obrero trabajaba en lo secular y apoyaba la obra del Señor, ¿no? Con mis diezmos. Inclusive Dios me dio el privilegio de poder cubrir los costos de servicios básicos, luz, agua, todas las cosas de la iglesia. Le íbamos a pagar, trabajaba. Era una bendición para mí también. Pastor Ciro me ayudó mucho esos 5 años de preparación. Y de ahí ya él me manda como obrero. Incluso fundamos una iglesita en un barrio en la ciudad de La Paz, una avanzadita de cero. Yo sé cómo se empezaron. ¿Cómo es iniciar la obra de cero? De cero, sí, cero. El pastor Ciro me dijo, mira, este es el barrio, esta es la zona, búscate un lugar para alquilar y ahí abre una iglesia. O sea, no me dio ni una silla ni nada. Yo recuerdo que a veces dice el pastor Mario que le dieron un alfolí vacío, ¿no? Sí, un alfolí vacío. Sí. A mí ni alfolí vacío, nada. No me dieron nada y solo me dijeron, este es tu barrio, esta es tu zona, aquí tienes que abrir iglesia. Entonces Dios tuvo misericordia, alquilamos un lugar que Dios proveyó. Amén. Por la misericordia de Dios pusimos un anticrético en ese lugar y compramos sillitas, empezamos a equiparlo, porque uno que ama a Dios empieza a equiparlo, a adornarlo. Uno dice, si para mi negocio, para lo secular, yo lo armaba la institución, armaba los equipos, entonces yo también aquí para la iglesia voy a empezar a armar. Y empecé a trabajar y empecé a armarlo y ya teníamos una avanzadita, un lugar de predicación con sus tecladitos, sus instrumentos, sus equipos, sillitas. Mi esposa lo puso cortinitas, lo adornó. O sea, sí, uno trata de hermosear, ¿no? La casa del Señor, la hermoseamos. Y esa era nuestra primera avanzadita, nuestro lugar de predicación. Recuerdo que todavía solíamos salir a la calle. Yo creo que es Dios tan bueno, tan misericordioso. Como no había gente, nosotros salíamos a la calle a repartir folletos y le decíamos, Dios te ama y Él quiere hablarte a ti. ¿Por qué no te sacas un tiempito para oír la palabra del Señor? Y la gente dice, ya. Y les hacíamos subir las gradas porque era un segundo piso. Y luego decía, espérame aquí, voy a invitar a otras personas. Y se quedaba la gente. Llenábamos el saloncito y recién predicábamos. Yo toco de mí, canto en la, no soy muy cantante, pero ahí nosotros hacíamos de todo, ¿no? De músicos, de todo, y predicábamos. Fue para nosotros una gran aventura, una gran bendición, y de ahí es donde ya nos envían a la ciudad de Potosí a ser ya pastores, sirviendo al Señor. Pero hay algo que quiero recalcar tal vez antes de pasar. Yo recuerdo de que a partir de mis 25 años, ya ahí el pastor Daniel Jiménez fue quien me bautizó aquí en Cochabamba. Él me doctrinó, él me dio el libro amarillo y él me bautizó también. Entonces, a partir de ahí nunca más me aparté del Señor. Y yo digo delante de Dios, y aquí está mi hija escuchando, y tal vez mi esposa va a ver también este programa. Yo nunca le golpeé a mi esposa, nunca le levanté la mano, porque yo tenía una promesa con Dios que cuando yo me case un día de lo cristiano, nunca iba a pegar a mi esposa. Nunca le iba a maltratar y también nunca la engañé, nunca caí en un adulterio o decir tuve un amante y luego... Pero ¿usted cree que esa fue la obra de Dios? Porque claro, o sea, yo me pongo a pensar y digo, la imagen de padre que usted tuvo. Pero usted, el padre, era una persona agresiva, violenta, con la que uno no podía tener confianza, a la que uno no podía hablar o pedir cosas tal vez.
Y llega un punto donde usted se casa y está en ese rol de padre. Y desde mi perspectiva yo creo que fue Dios, ¿no? El que ponía eso, de decir, Sí. no ser así. Claro, solo Dios es el que cambia y transforma vidas y corazones, ¿no? Porque alguien dice, por ejemplo, mira, ¿por qué toma usted? Porque mi padre era borracho. Exacto. ¿Y por qué usted no toma? El mismo hijo dice, no, porque mi padre era un borracho. Entonces, ¿y por qué usted sirve al Señor? Porque yo decidí servir al Señor y entregué mi vida a Dios. Recuerdo en esas alabanzas que decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces, ese era nuestro lema. Yo recuerdo, creo, el pastor Ciro, la vez que nos invitaban de las avanzadas, y yo iba con mi avanzadita, con unos cuantos miembritos y con mi letrerito, o Villa Fátima presente, y entrábamos con esa alabanza que decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces era una decisión que uno toma y Dios, una vez que uno se acerca al Señor, Dios transforma vidas, Dios cambia vidas, Dios puede cambiar la historia de tu vida. Esa maldición generacional de padres, de abuelos, de golpeadores, de maltratadores o bueno, de padres irresponsables tal vez, o de que no conocían a Dios, se rompe, se cambia y ya tu vida es transformada, una vida de bendición, de bien. Dios lo puede hacer, pero hay algo que me estoy olvidando y recuerdo que en esa ocasión, cuando yo me volví al Señor, antecitos, unos años atrás, mi madre, creo que por 3 años o algo más, mi madre oraba mucho por mí, porque antes de que yo me case, como ya trabajaba y ganaba platita, entonces cada viernes era seguro que yo vaya a tomar a los karaokes. En esos años recién estaban apareciendo los karaokes, estaban de moda y ni siquiera canto bien, pero iba yo a los karaokes a tomar y con mis amigos. Y entonces recuerdo que mi madre me veía cada fin de semana llegar borracho, pero yo les decía a la gente o a mis familiares que les importa. Recuerdo tuve una ocasión que mi hermana Miriam, que es pastora ahora por Yacuiba, una misionera, esas veces ya era cristiana, recuerdo, entra a mi cuarto, yo estaba borracho, echado en mi cama y en mi cuarto, y ella dice, ¿por qué haces llorar a la mamá? ¿Por qué tomas y todo? Y yo agarré unos zapatos debajo de mi cama y dije, ¿qué te importa? Fuera de mi cuarto. Es con mi plata, a ustedes no les importa, yo tomo con mi dinero. Y era igual con mi padre, medio agresivo, ya viviendo una vida tal vez un poco descarriado, ¿no? Descarriado. Pero mi madre oraba, recuerdo que ella a las 2 de la mañana se levantaba y en Oruro alguien le dijo que decía, tus oraciones no llegan ni al techo, decía. Entonces decía, para que el techo no impida mis oraciones, voy a orar en el patio, decía ella. Entonces iba a orar en el patio y en la madrugada y oraba en tanto frío, que es Oruro, y oraba para que el Señor cambie la vida de mi hijo, transforme la vida de mi hijo. Entonces, después de unos años, unos 3 años de oración de mi madre, Dios permitió que pase esa desgracia que me pasó en Cochabamba. Para que usted vuelva para que yo vuelva. Sí, a veces nos pasan cosas difíciles para de todo corazón volverse al Señor. Sí, Dios permite que pasen esas cosas. Porque lamentablemente, pastor, creo que el corazón humano es así. Que muchas veces tenemos que tocar fondo y donde ya todas nuestras opciones, nuestros recursos, todo falló para que digamos, lo único que me queda es Dios. O sea, lo único que me queda es acudir a Dios. Pero yo pienso y digo, qué bendición cuando Dios es nuestra única opción. Porque a veces ponemos la fe en otras cosas. En un doctor, en el dinero, en el trabajo, en nuestras habilidades. Y cuando todo eso falla, qué bueno saber que tenemos un Dios que yo creo que si Dios fuera como nosotros, diría, no te ayudo. Pero gracias que Dios es tan bueno que permite que todas esas cosas sucedan para que podamos volver a Él. Sí, así es, hermana Annelies. Entonces dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo les oiré, dice el Señor. Entonces cuando uno se encuentra en dificultades, en situaciones difíciles y no hay salida, de repente todas las 4 paredes están cerradas, no hay dónde salir, entonces mira al cielo, mira al Señor, Él sí te va a dar la salida, Él sí te va a ayudar, Él me dio la salida, Él me rescató, Él me liberó, Él me limpió, Él me restauró cuando ya estaba perdido, acabado, tal vez desechado para algunas personas, pero Dios no me desechó. Dios, así como a Pedro,
me restauró, tal vez como a Pedro. Pedro, ¿me amas? Porque Pedro 3 veces había negado a Cristo. Entonces Dios le dice 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y 3 veces también le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, le volvió a llamar al ministerio, ¿no? Y Dios me dijo, aunque te has apartado de mí por un tiempo, yo te vuelvo a llamar al ministerio un día de todo corazón, con lágrimas en tus ojos. Me prometiste que me ibas a servir y yo no te he desechado, yo no te he hecho a un lado. Si la gente desecha, yo no. Y Dios me restauró, me levantó y me hizo parte de su ministerio. Yo me siento muy privilegiado, muy honrado de servir a Dios y doy gracias al Señor porque Él haya tenido misericordia de mí y me haya levantado. Inclusive es más, yo recuerdo que cuando ya volví a la iglesia, siempre hacían llamados, decían, joven, el Señor te está llamando, joven. Sí. Y yo decía, wow, yo ya estoy casado con 2 hijos, ¿será que el Señor me llama? Y aunque yo tenía ese deseo ardiente de que el Señor me sirva, porque siempre, digo, me llame a su, me haga parte de su, del ministerio, ¿no? Pastoral. Entonces, yo veía que había llamados más a los jóvenes, pero solteros. Entonces yo decía, como que en un momento yo pensé como que yo ya estoy desechado, yo ya casado, no se puede. Pero no, era Dios que abría puertas y me decía, no, igual, casado, con hijos, te recibo. De todas maneras, tenemos un pacto, una promesa que tú me has hecho y me vas a servir. Entonces Dios me abrió puertas y aún, eso también animo a los casados, a los que tal vez todavía tienen familia y dicen, no, eso debe ser para los solteros, para los jóvenes. No, también lo pueden hacer los casados. También tiene oportunidad de poder servir al Señor. Amén. Y que mejor con su esposita más, ¿no? Con su pareja. Así es. Mi esposa tiene tremendos testimonios. Ella nunca ha pensado casarse con un pastor ni la nada. Vamos a tener en otro episodio para A Corazón Abierto y nos va a contar el otro lado de la historia. Amén. Sí, entonces fue una gran bendición para mí servir al Señor, proyectarme para poder ser de bendición esta obra, siempre culminar metas. Logramos también poder estudiar otra carrera más, que es la carrera de Derecho. Wow. Tuvimos el título en Provisión Nacional también, para poder apoyar la obra del Señor y lo que estudiamos generalmente es más para apoyar la obra de Dios, no con el objetivo de decir, bueno, lo que estudio es para que deje la obra y me vaya, no, sino más bien para que sea complemento. Sí. Cuando uno tiene llamado, como por ejemplo el caso mío, cuando tiene un llamado para el servicio ministerial pastoral, entonces si algo estudiamos o adquirimos algo, es más para ponerlo en las manos de Dios, para servir, para que nos sirva de complemento. Exacto. Y de apoyo en la obra del Señor, porque al Señor servimos, del viene todo y pues todo lo que Él nos da, pues vuelve a Él, como la alabanza que ayer cantamos, ¿no? Ajá. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Sí. No, sí, yo estoy estudiando comunicación social. Sí. Y por eso estoy haciendo este programa, ¿no? Ay, lindo, porque, exacto. Vino de Dios, Dios proveyó el dinero para que estudiaras, ajá. Dios te proveyó el tiempo, y ahora los conocimientos. Frutos son para Él. Para Él, sí. Para exacto, él. Todo viene de Él, todo vuelve a Él. Sí. Pastor, en este programa tenemos algo característico que siempre llega a un punto de la conversación donde hacemos una pregunta incómoda. Amén. No hay problema. Ya abrimos mi corazón, ¿no? Cosas que no había contado, estamos contando. Amén. Pastor Ramiro, ¿hay algo que tal vez a usted le hubiera gustado haber hecho diferente? ¿O dice, creo que no me hubiera gustado haber hecho nada diferente porque todo lo que pasé me llegó a estar donde estoy ahora? O tal vez dice, no, sí, yo creo que tal vez no me hubiera gustado hacer eso. Aparte de haber vuelto a los caminos del Señor más antes, ¿no? Porque siempre que hacemos una pregunta así, la gente siempre responde, pues, poder volver a los caminos del Señor mucho más antes, ¿no? Aparte de eso, tal vez le hubiera gustado haber hecho algo diferente, tomar decisiones diferentes, o cree que todo eso lo llevó a estar en el lugar donde está ahora. Yo creo que todo lo que he pasado me llevó me llevó hasta este lugar. Pero yo recuerdo una ocasión todavía a mis, no sé si tendría 20 años o 18 años, una ocasión mi hermana
Miriam me lleva a la iglesia donde en Oruro se estaba tomando, bueno, era la casa de Jacob, se llamaba la iglesia, era un argentino quien predicaba, y él entregó la obra de Oruro al movimiento misionero mundial. Y en esa transición que venía un pastor de La Paz, que era un pastor, no me acuerdo su nombre, colombiano, no el pastor Ciro, antes el pastor Ciro había otro pastor colombiano, él vino con su hijo y él recibió la obra del movimiento misionero mundial. Yo estuve en esa transición. Ese día de culto mi hermana me llevó al movimiento mundial. Estamos en una transición. Esta iglesia, la casa de Jacob, se está entregando al movimiento mundial. Entonces, esa era mi oportunidad, tal vez, de volver al Señor, de decir, a partir de ahí afirmarme y no de seguir descarriado por ahí, perdido. Entonces, yo creo que de ahí, eso sí me arrepiento de no haberme vuelto al Señor en esa ocasión de todo corazón, dejarlo todo, o sea, de apartarme del mundo y volverme a Dios. Y yo creo que si desde esos años, desde que el movimiento mundial estaba fundando en Oruro, yo creo que hubiese sido tal vez de más bendición, de más utilidad, hubiese servido a mi Señor mejor con más años, ¿no? Claro. Pero no aproveché ese tiempo, lo vi como un culto, una visita nada más, y luego volví a mis andadas, a mis pecados, a mi descarrío, ¿no? Claro. Como el hijo pródigo allá perdido. Hasta que eso fue, creo que a mis 20 años, no sé, luego hasta que pasó 5 años, 25 años. De Dios tuvo que apretar un poco más. Sí, a mis 25, de ahí recién me afirmé en el Señor y de ahí Dios me dio una hermosa familia. Estoy muy agradecido por todas las bendiciones que me ha dado Dios. No me arrepiento de servir al Señor. Si yo volviera a nacer, sería pastor, o sea, prefería ser pastor. Dios te bendice con cosas que a veces uno ni se imagina, ni el dinero puede comprar. Una esposa que me ama, me respeta, me valora, una esposa, una fiel compañera, una idónea. Mi amada esposa es una bendición de Dios, por eso la mención es mi bendición. Mis hijos, mi hija mayor, una gran bendición. Una doctora. Una doctora, recientemente flamante doctora. Y es un diamante, una muy respetuosa, muy de Dios, convertida al Señor. Ella, aun cuando estaba estudiando, nunca se apartaba de Dios, siempre ha estado viniendo. Entonces, mis hijos, una bendición. Mis hijos, Pablo también, un buen hijo de Dios, siempre apoya, metido en las cosas de Dios. También Carelis, ahora tiene sus 15, pero está ahí. Igual, en la iglesia apoya, tiene su ministerio. Ella es maestra, está enseñando, maestra de escuela dominical, enseña a los niños. Entonces es un instrumento, una bendición. Dios me bendijo con cosas que ni siquiera el dinero puede comprar. Una hermosa familia, una familia de bendición. Entonces hay innumerables bendiciones que podría contar. El Señor es bueno, Él es misericordioso. Le animo a los amigos que me están viendo en este momento, se acerquen a Dios de todo corazón, invoquen al Dios de todo corazón. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo les oiré. Amén. Pero me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando uno busca a Dios de todo corazón, el Señor le oye. Aun cuando estés apartado, aun cuando estés alejado, si de todo corazón te humillas, le pides perdón a Dios, Él tendrá misericordia de ti porque Él es amplio en perdonar. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que se arrepientan, ¿no? Y además justo no hay ni uno solo, ¿no? Entonces, si usted ha fallado, si usted ha pecado, vuélvase a Dios de corazón. Dios es amplio en perdonar, Dios lo restaurará, lo levantará y quién sabe, cambiará la historia de su vida y tendrá un plan precioso y poderoso en las manos del Señor. Así es que se podría decir, algo de lo que me arrepiento es no haber, a mis 20 años, creo que fue esa transición. Cuando tuve la oportunidad. Sí, cuando tuve la oportunidad, no aprovechar. Pero Dios en su tiempo me llamó, me restauró a partir de mis 25 años. ¿Sabe que es algo con lo que yo me quedo de esta conversación, pastor? Es el hecho de ver cómo se cumple la palabra cuando dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y me impresiona esto porque veo que en el transcurso de su vida, todo empezó
con una maestra de escuela dominical que tal vez incluso para ella decía, no sé ni qué estoy haciendo aquí, o estaba dando su granito de arena, pero que Dios esa semillita la hizo germinar en una persona que es de tanta bendición para la obra de Dios ahora. Y no solo eso, sino que esa semillita siempre estaba presente. O sea, estaba presente, aun cuando usted no iba a la iglesia, aun cuando tal vez habían de hermanos que lo habían descalificado, que lo habían desechado. Esa semillita seguía ahí. Y fue tan presente que usted decía, en mis peores momentos siempre invocaba a Dios. Siempre decía, Dios, ayúdame, Dios, haz esto, Dios, haz el otro. Y no solo eso, sino incluso de sus anhelos. Dios, provéame un trabajo. Dios, ya no quiero este trabajo, otro. Y eso, o sea, me impacta mucho eso porque siento que le pasa a muchas personas. Les preguntas, ¿eres cristiano? No, no soy. Pero en los momentos difíciles te dicen, solo Dios nos puede ayudar. Sí. Y es porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? En mi caso, esta es mi semillita. Amén, sí. Amén, gloria a Dios. Esta es mi semillita que yo no sé a qué personas puede llegar, yo no sé a quién puede escuchar, no sé, no lo sé. Pero mi oración es que caiga en buena tierra, como lo hizo en su corazón de usted. Y que esa persona, aunque tal vez no se convierta en el momento, aunque tal vez nada de eso, pero que tenga a Dios presente en su vida. Y como usted decía, invocar a Dios de todo su corazón. Que en algún momento, de seguro que Dios lo va a encontrar y va a volver de nuevo a casa. Y en ese sentido, ¿qué es con lo que usted se queda de esta conversación, pastor? Bueno, con un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios amplio en perdonar, un Dios bueno que me quedo con eso, que toda la honra y la gloria sea para Dios. Él no desecha a aquel que de todo corazón se acerca a Él, se humilla, porque Dios atiende al humilde. Así es. Cuando uno se humilla de corazón, dobla rodillas, llora en su presencia, clama, el Señor los oye, Él atiende al humilde. Y yo creo a los amigos que me están hoy escuchando, tal vez te sientes desechado, como que ya no sirves. Dios es bueno, Él te va a perdonar. Vuélvete a Dios y Él va a hacer cosas maravillosas contigo. Como lo hizo conmigo y Dios lo puede hacer contigo. Yo me siento muy bendecido por Dios. Me siento muy privilegiado, muy honrado por las cosas que Dios ha hecho conmigo. Y solamente es Dios. Es Dios al cual hay que invocar y clamar a Él y bueno, irse a esa meta principal. También algo que yo quiero decirles es de que pongámonos metas, planes, propósitos y procura terminar, ¿no? Procura culminar. Mira, conté la historia de esos muchachos que se echaron del colegio, se faltaron del colegio más de un mes, yo un mes, y ellos más. Dejaron todo, no concluyeron, por decir, la meta de poder salir bachiller, que es lo más básico. Entonces yo dije, no puedo quedarme sin ni siquiera ser bachiller ni nada. Entonces busqué metas, dije, quiero esa meta, llegar a ser bachiller. Luego carreras técnicas con la cual por muchos años mantenía a mi esposa, porque cuando tienes una profesión, un título, un grado académico, tienes más opción de trabajo. Entonces yo dije, voy a llegar a esa meta, voy a tener un grado académico y con esos conocimientos técnicos de informática, de administración de empresas, generé y mantuve a mi esposa, a mis hijos. Había pan para comer, había un trabajo. Después, lograr metas. Luego, la meta de servir al Señor de todo corazón, que era mi promesa. Dios me llamó. La meta del derecho, inclusive por un tiempo yo lo había dejado porque estaba responsable. Inclusive yo estudié derecho siendo pastor. Y yo en una ocasión lo dejé por que estaba organizando convenciones y algunas actividades. Pero luego volví y dije, no, tengo que terminar, y lo logré. Pero hoy tengo una meta principal a la cual yo te animo a que usted también tenga, ¿no? A que todos, ¿cuál? La meta principal de llegar al reino de los cielos, ¿no? Como decía Pablo, prosigo la meta
al premio del supremo Así llamamiento de amén. Dios en Cristo Jesús. Entonces hay una meta que alcanzar de todo ser humano, y esa es la salvación de su alma, a vivir eternamente con Dios, ¿no? Ese es el mayor, o la mayor meta, se podría decir, mayor objetivo principal de un cristiano. Aún inclusive cuando podamos perder ciertas cosas, nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la salvación, que es lo más importante, y tracémonos esa meta de vivir eternamente con Dios. Esta vida es corta, que vivimos aquí. La Biblia dice de los de 70, 80 años, los más robustos, ¿no? Muy pocos son los que viven 90 o 100 años, ¿no? Ya de los 100 años inclusive ya no es vida, porque hay que cambiar pañales y todos los viejitos. Sí. Entonces, la vida es corta, pero hay una eternidad con Dios, y esa debería ser tu meta. Decir, Señor, ayúdame. No es por tus fuerzas o por tu intelectualidad, no. Es con su Espíritu Santo, amén, es con la presencia de Dios, es con la ayuda de Dios que vas a ir avanzando poco a poco, amén, y llegando a esa meta principal. Decir, Señor, mira, me he caído, pero quiero volverme a levantar. Ayúdame, Espíritu Santo. Y bueno, tal vez como Jesús, que levantó a Pedro del agua, se estaba hundiendo, ¿no? ¿Por qué dudaste? Dice, ¿no? Y le sacó, y hay momentos, ¿sabes?, que donde nos falta la fe, decimos, Señor, ayúdame, y levantas la mano arriba y Él te ayuda y sigues adelante. Pero llega a la meta. Entonces esa es una meta principal en mi vida, y animo a que todos tengan esa meta de poder ser salvos, de poder vivir eternamente con Dios. Que el Señor te diga, y ese es mi sueño, el sueño mío es de que el Señor nos diga un día, bien, buen siervo fiel, sobre poco de vida, poco de vida, de años que te he dado en la tierra, me has sido fiel, ahora entra en el gozo del Señor, amén, entra en la eternidad. Ese es el sueño que tengo, y también les transmito a otros, ¿no? Amén. Sí. Muchas gracias, pastor, por habernos abierto su corazón. De verdad que hoy he sido muy inspirada a través de su historia, que no sabía, genuinamente no sabía. Y qué lindo saber que detrás de cada persona, e incluso de los siervos de Dios, hay todo un contexto detrás. Y jamás hubiera pensado que el hecho de que sea pastor fue a través de un compromiso que hizo a sus 8 años, por el hecho de ver y sufrir una experiencia tan traumática en su familia. Y es que Dios utiliza hasta las cosas que el enemigo ha querido utilizar para destruirnos, para más bien catapultarnos a su propósito. Y a ti también te digo, tal vez lo que el enemigo ha querido utilizar para destruirte, Dios lo quiere utilizar para cumplir su propósito en tu vida. Y nuestro pastor Ramiro, que estuvo hoy contigo y conmigo, es un ejemplo vivo de eso. Así que no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Todavía los brazos de Dios están abiertos para recibirte de nuevo en casa. No importa qué hiciste, yo no lo sé, no importa qué pasaste, qué atravesaste, Él no está aquí para regañarte, para castigarte, porque incluso cuando Dios te castiga, créeme, Él lo hace con tanto amor y con tanta misericordia. Él está aquí para, cual buen pastor, buscarte, vendarte tus heridas, cargarte en sus hombros y traerte de vuelta al redil. No te vayas a perder el episodio de la próxima semana, que sé que también va a ser de gran bendición para tu vida, y te voy a estar esperando aquí en A Corazón Abierto para que podamos seguir conversando. Dios te bendiga. A Corazón Abierto. La libertad de ser genuino.